Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado otras veces, que es el dolor, pero hoy vamos a platicar con el doctor Juan Carlos Torres. Él es algólogo intervencionista y él es experto en un tipo de manejo diferente del dolor que consiste en una bombita, en una cosita así que ponen ahí el medicamento, te la implantan y bueno, se va liberando el medicamento. Es algo realmente novedoso. Los invito a ver este video. Les aviso también que dentro de la plática hay un pequeño videíto con algunas imágenes en donde sí se ve un poquito de sangre de cuando están implantando esta bombita. Pero bueno, tampoco es mucho, ni crean que es así algo que se vea feo, no, para nada. Pero pues les aviso y si no, le adelantan ese pedacito. Gracias y pues bienvenidos, vamos a ver esta entrevista y no olviden suscribirse aquí al canal y seguirnos también en las redes sociales, ahí en la página de Facebook, siempre estamos poniendo cosas que les pueden interesar. Gracias y bienvenidos. Hola, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Antonieta, muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero gusto compartir este tema contigo. Doctor, para empezar me gustaría preguntarle cuántos tipos de dolor hay, porque antes de que haya sufrido dolor neuropático, pues puedes creer que el dolor es uno y es igual para todos. Entonces, ¿cuántos tipos de dolor hay, doctor? Hay dos tipos de dolor. El dolor somático, que lo conocemos nosotros, que es el que se presenta cuando hay alguna lesión en alguna región del cuerpo, llámese músculo, hueso, ligamento, incluso vasos y algunas vísceras. Y el dolor neuropático, que es el que ahorita definimos que existe una lesión en alguna parte, ya sea por un traumatismo, por un procedimiento, un corte, algo en un nervio o una enfermedad que produce lesión ya sea en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Es el dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. ¿Qué significa esta? Cualquier lesión en este sistema que transmite las sensaciones en el cuerpo y lo lleva al cerebro, se define como dolor neuropático. Y el dolor somático es bien localizado al sitio en donde está inflamado, donde nos golpeamos, donde se lastimó esa parte. A diferencia del dolor neuropático, que en su gran mayoría es un dolor que se irradia hacia otras estructuras, ¿no? Son los dos tipos de dolor que existen, ¿no? Cuando ya has sentido el dolor neuropático, ya sabes que es diferente al dolor de que si te das un golpe o alguna cosa así, pero ¿cómo podemos reconocerlo o cómo podemos explicar cómo se siente el dolor neuropático? Existen ciertas características del dolor crónico neuropático y que la gran mayoría de los pacientes presenta son la sensación de ardor, la sensación de espinas o agujas o clavos en alguna de las extremidades o en ambas extremidades o en las cuatro extremidades o en alguna parte del cuerpo, la sensación de presión en la región que está afectada. Y en algunos casos, dependerá del sitio y la característica de la lesión y la enfermedad, existe lo que llamamos paroxismos o dolor paroxístico, que es esa sensación de descarga eléctrica que puede sentir el paciente, ya sea en la cara, en el brazo, en las extremidades o en el tórax. Según el tipo de lesión, el sitio de la lesión es donde se va a manifestar el dolor. El dolor, hay lesiones en nervios periféricos o en áreas periféricas, por ejemplo, la neuropatía diabética. La neuropatía diabética afecta a los nervios de manera periférica, no en la médula espinal ni en el cerebro, que es el sistema nervioso central. Al igual que pasa con la neuralgia posherpética o con la neuralgia del trigémino o con el síndrome de miembro fantasma, que en donde al realizar la amputación, aunque tengan todo el cuidado de realizar esta amputación, pues se corta el nervio o nervios importantes y esto produce dolor.
Y el dolor neuropático central es el que se presenta cuando existe una lesión, tanto a nivel cerebral como en los casos de lesiones por infarto cerebral o por isquemia cerebral, o el dolor neuropático por una lesión medular, ya sea por un traumatismo, una sección en un accidente o en procedimientos quirúrgicos, o en este caso también específicamente en esclerosis múltiple, que hay lesiones en el sistema nervioso central, en el cerebro, que pueden ocasionar dolor. De hecho, una de las principales manifestaciones o de las manifestaciones primeras en la esclerosis puede ser dolor neuropático, ¿no? No necesariamente periférico. A ver, doctor, si el dolor va y viene y lo tienes un día sí, 3 no, o una semana sí, ¿cómo sabes que es un dolor crónico o para que puedas decir que es dolor crónico tiene que estar permanentemente? La definición de dolor crónico también, según la Asociación Internacional del Dolor, es el dolor que se presenta más de 3 meses o más de 6 meses, depende el caso, y que no hay un tratamiento o que no ha sanado la enfermedad que lo produjo de inicio. Entonces, estos paroxismos o estas características del dolor neuropático, por lo regular, pues ya hay pacientes que lo tienen no solo de meses, sino de años, ¿no? Por eso es crónico. Hay padecimientos o enfermedades o lesiones agudas que pueden desarrollar dolor neuropático agudo, pero la gran mayoría de los casos es pacientes que ya tienen mucho tiempo con estas características del dolor, ¿no? ¿Y cómo se llega al diagnóstico de que es un dolor neuropático crónico? Porque si hasta como paciente es difícil describirlo, pues bueno, me imagino que también para ustedes los médicos debe ser un poco difícil pues entenderte todas estas características del dolor. Primero es hacer una buena evaluación, una buena historia clínica. La gran mayoría, al menos los pacientes que acuden a los servicios de dolor o a ver al especialista del dolor, al algólogo, ya traen la gran mayoría un diagnóstico. Ahora lo único que tenemos que es tratar de determinar si este diagnóstico es real o está mezclado con alguna otra causa. Lo principal es una buena historia clínica dirigida a las características del dolor y al sitio del dolor. En algunos padecimientos, el diagnóstico puede ser, entre comillas, muy fácil porque el sitio en donde está lesionado ese nervio es el sitio que duele. Por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, pues es bien específico el dolor de afectación en el trigémino, ¿no? Por eso hay que ir haciendo estudios conforme vamos valorando al paciente para ya hacer una confirmación del diagnóstico. Y estos estudios, la gran mayoría son estudios neurofisiológicos, es decir, potenciales evocados, a lo mejor electromiografías, que nos ayudan a determinar qué nervio y cuánto está lesionado ese nervio. De hecho, uno de los principales métodos diagnósticos es la resonancia, ver esas características, la resonancia magnética a nivel cerebral, que es el principal método o de los principales métodos. Hacer electromiografías o potenciales evocados en nervios, pues bueno, nos puede ayudar a determinar si un nervio es específico, pero puede que el dolor sea o venga de origen central, ¿no? A nivel del cerebro. Doctor, y una vez que ya tienes el diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Pues las guías, sobre todo en el manejo del dolor crónico, sobre todo neuropático, habla de un tratamiento de primera línea que es el que tiene la mejor evidencia. Hablamos de analgésicos adyuvantes, que sean los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, la imipramina principalmente, que son los que tienen mejor evidencia en el dolor neuropático de tipo continuo. ¿Cuál sería este? En el que arde, o en el que siente el paciente una sensación de ardor o de quemadura. Existen otros medicamentos como los neuromoduladores o los anticonvulsivantes que nos ayudan a, como su nombre le indica, a modular la transmisión de ese nervio y no vengan esos paroxismos que hablábamos anteriormente o esas descargas eléctricas que el paciente siente, ¿no? Y entre esos los que más evidencia tienen pues están
pues la pregabalina, la gabapentina y algunos otros medicamentos que nos ayudan a disminuir la intensidad del dolor. Específicamente, por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, la carbamazepina es el medicamento de primera línea, el ideal para disminuir el dolor por descargas eléctricas. Y de ahí dependerá si podemos utilizar algunos otros medicamentos, pues como parches. Actualmente hay parches en México de lidocaína que nos pueden ayudar a disminuir el dolor. Algunos medicamentos derivados que tienen evidencia, derivados de la morfina que tienen evidencia para el alivio del dolor, como el tramadol, la misma morfina, infiltraciones con toxina botulínica en el área que duele, también tiene alguna evidencia recomendable, y también el uso de cannabinoides. Han tenido buena respuesta, sobre todo en el dolor neuropático. Y hay otra parte que podemos combinar si el paciente no responde como esperamos, que es el manejo intervencionista del dolor. Aquí hay diferentes procedimientos, específicamente en nervios o en ganglios, que nos pueden ayudar a aliviar el dolor. Desde procedimientos muy básicos hasta ya procedimientos complejos, como estaría la estimulación eléctrica de la médula o la infusión intratecal de medicamentos en el espacio intratecal para aliviar el dolor. Es bien importante conocer primero que no todos los pacientes son candidatos a los procedimientos intervencionistas. La gran mayoría de los pacientes responden a los tratamientos médicos y además es una mejor vía. Pero hay pacientes que no responden a estas terapias o tienen muchos efectos secundarios. Pero la principal indicación es lo que conocemos como dolor refractario. Este dolor que no responde a las terapias médicas estándar o a las terapias médicas convencionales, la terapia física o algunas otras terapias alternativas o procedimientos quirúrgicos que no han respondido. Doctor, ¿qué es esto de manejo intervencionista? Dijo estimulación eléctrica de la médula e infusión intratecal del medicamento. ¿Esto a qué se refiere? Claro, pues son sistemas electrónicos que realmente no son tan nuevos, ¿no? En Estados Unidos ya tienen muchos años utilizándose. Ya también en los 90s se aprobó el uso de la morfina por esta vía. Si el paciente no está respondiendo a los tratamientos, prolongarle la analgesia por tiempos mayores, es decir, que esta infusión nos dure años, ya no solo tratamientos cortos en el cual el paciente pues tiene una lucha por conseguir los medicamentos o tiene muchos efectos secundarios que le impiden y que hay que estar cambiando los tratamientos, ¿no? Facilitar esa funcionalidad del paciente, es decir, que haga su vida lo más normal posible, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, pero que ese dolor le permita, no sé, salir a caminar, convivir con su familia, ¿no? Entiendo por lo complejo que puede ser este tratamiento, que pues bueno, debes de pasar ciertos criterios de selección que únicamente puede darlos el médico especialista. Pero una vez que ya pasaste todos los criterios y ya te dijeron que sí lo puedes usar, ¿nos puede explicar en qué consiste? Es un sistema que mide aproximadamente 7 centímetros de diámetro y que le caben 20 mililitros del medicamento, de lo que vamos a colocar, ¿sí? Y que va conectado a un catéter específico y de muy alta tecnología para que no se tape, para que no se seccione, para que no se mueva, ¿no? Y por ahí este sistema o esta bomba a través de un sistema electrónico y mecánico que lleva una batería va a ir pasando las dosis que nosotros programamos y las dosis necesarias para el paciente. Es un procedimiento que se hace en un hospital. Si quieres podemos ver el video. Creo que es más fácil irlo explicando. Abrimos la región dorsal, colocamos la aguja específicamente en el sitio donde hay salida de líquido cefalorraquídeo y una vez que corroboramos eso, subimos el catéter al sitio en donde podemos o debemos dejarlo. Corroboramos que haya salida de líquido cefalorraquídeo y fijamos ese catéter.
por debajo de la piel y la grasa. Cerramos esa parte que sería como la primera parte del procedimiento, y la segunda parte colocamos al paciente ya boca arriba para poder llenar la bomba, colocar el catéter ya en la bomba específicamente que va a infundir el medicamento. Se hace un bolsillo por debajo de las costillas junto al ombligo y ahí se implanta la bomba. Y después se hace ya las mediciones por telemetría o por Bluetooth, las programaciones de la bomba. Realmente no abrimos órganos muy profundos, simplemente lo que necesitamos es guardar el dispositivo en la grasa o por debajo de la piel para que se conserve y ahí irlo llenando de manera rutinaria ya cada 3 o 6 meses, que eso ya sería la parte posoperatoria del sistema, el relleno de la bomba, ¿no? Y una vez que te la pusieron, ¿ya se queda ahí para siempre o hay que cambiarla o se reemplaza en cierto tiempo? ¿Cómo es esto? Tiene un tiempo de vida cada sistema. Puede durar aproximadamente entre 5 o 6 años el sistema. ¿De qué depende? De cada cuándo lo rellenemos, porque es una batería. Al fin y al cabo, cada vez que la leemos o cada vez que cargamos, funciona la batería. Está funcionando las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Pero en promedio durará 5 o 6 años las bombas. Y nos va avisando cada vez que llenamos la bomba cuánto falta para el recambio. Y lo único que hacemos es cambiar la batería o el sistema como tal, la bomba. Ya no cambiamos el catéter, ya no hacemos otra cirugía en la parte posterior del paciente, sino únicamente quitamos y volvemos a conectar otro sistema y de ahí nos vamos hasta que el paciente decida ya no utilizarla o el paciente fallezca, ¿no? En algunos casos. ¿Y hay alguna contraindicación? ¿Hay alguien para quien digas de plano no eres candidato a utilizar esta bombita de infusión continua? La principal es que el paciente no quiera. 2, que tenga alguna enfermedad por lo cual no podamos colocar el catéter, un problema sanguíneo que no podamos colocar el sistema en la columna porque pueda sangrar, en fin, ¿no? O 2, que no le guste los efectos secundarios del medicamento. Le alivió el dolor, pero él sintió náuseas o se mareó y digo, no, mejor no quiero. Entonces, mejor decidimos pues no hacer o no colocar el sistema, ¿no? Sí, claro, y como nos dice, estar conscientes que esta es una opción más para determinados casos, pero antes de tener que llegar a esto, hay muchos tratamientos que pueden servirte muy bien. Es una herramienta más que tenemos los médicos especialistas en el manejo del dolor y es una alternativa más en los pacientes con dolor crónico. Pues muchas gracias, doctor, por esta plática. Gracias por compartirnos sus videos, sus imágenes. Muchas gracias. Y vamos a dejar aquí también su página para quien quiera saber más del dolor, pues vaya con un especialista y pueda tener una solución. Gracias. Antonieta, muchísimas gracias por la invitación de nuevo y un gusto, de verdad. Hasta luego. Ay.